Señor, mis queridos hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por estar conectados a través de este sistema, a través de estas plataformas. Bendiciones en Cristo Jesús. Gracias por decir presente en este tipo de transmisión a través de este sistema virtual o a través de las ondas radiales también del ministerio. Gracias por hacerse presente. Estamos más cerca de la celebración solemne de Pentecostés. Yo sé que para nosotros debería ser Pentecostés todos los días de nuestra vida, clamando la fuerza poderosa del Espíritu Santo, clamando esa presencia del Espíritu a cada momento. Por eso, queridos hermanos, hoy estamos aquí sintonizándonos con nuestro corazón al corazón de Dios. Gracias por su fidelidad. Vamos a seguir hoy en la reflexión, vamos a seguir ahondando un poquito más en cuanto es la asamblea de oración, la importancia de la asamblea de oración en Renovación Carismática Católica. Y porque es la actividad central de Renovación Carismática Católica, lo que son las asambleas de oración. Y por eso hoy vamos a ver en sí, qué es una asamblea de oración en Renovación Carismática. Para entender esto, para entender esta actividad de renovación carismática, mis queridos hermanos y hermanas, es necesario que nos traslademos, que vayamos un poquito atrás al origen del primer grupo de oración, de la primera asamblea de oración. Y la primera asamblea de oración, el primer grupo de oración, se dio en Pentecostés. La primera comunidad cristiana que se reunió en esa fecha, en ese tiempo, practicó esta forma de orar comunitaria que tiene la renovación carismática. Esta primera comunidad cristiana que se juntó y practicó esta forma de orar hizo suya las promesas del Señor Jesús. ¿Cuál era la promesa del Señor Jesús? El Señor Jesús les había prometido y les dijo esto, les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que esté en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es lo que ocurrió en la primera comunidad cristiana. Ellos hicieron suya esta promesa. Y nosotros en Renovación Carismática hacemos también nuestra esa promesa del Señor. Si se ponen de acuerdo dos de ustedes aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Las asambleas de oración, por eso, mis queridos hermanos, no son algo nuevo. A veces, muchas veces, porque como antes no estaba acostumbrado a que hubieran ese tipo de oraciones en la comunidad, en nuestra parroquia, pero las asambleas de oración no son algo nuevo, sino es un volver al origen, a la primera comunidad cristiana. La iglesia se inauguró con una reunión de oración. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículos 13 al 14. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, esa primera reunión, esa primera junta que tuvieron para orar, en esa primera reunión fue carismática. Por eso dice la Escritura que cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y no solo estaban los que le mencioné.
esa primera comunidad, esa primera asamblea de oración, tenía cantidad, tenía gente. Más de 120 hermanos reunidos en oración. Entonces todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Y se repartieron sobre cada uno de ellos, se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, la primera asamblea de oración fue carismática. Se reunían en el nombre del Señor, pero esperando esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo. Es lo que hacemos en las asambleas de oración. Nos reunimos en el nombre del Señor. Esperamos siempre esa presencia, ese poder del Espíritu Santo y que derrame carismas en la comunidad. Entonces, ¿cómo podríamos definir hoy lo que es una asamblea de oración carismática? Podemos definirla de esta manera. Podríamos decir que es una diversidad de personas unidas por el mismo Señor Jesús. Y es verdad, es una diversidad de personas. Allá hay jóvenes, allá hay viejos, allá hay niños, allá hay blancos, allá hay morenos, allá hay etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas? Diversas personas se juntan unidas por el mismo Señor Jesús. Ahora, ¿cómo llegamos a esa diversidad de personas? Con una manera de orar donde la persona participa de una manera espontánea. Es decir, no lleva una oración escrita, van a la asamblea y cada quien ora espontáneamente. Levantan las manos, cierran sus ojos, se unen en la oración de los demás hermanos, hacen suya la oración de los demás. Y en esta asamblea también sucede algo bien importante. Con esa diversidad de personas se conocen nuevos hermanos en la fe. Y espiritualmente también salimos dentro del alma, llevamos aquella satisfacción, porque llegamos con un alma sedienta, con sed. Y cuando salimos de la asamblea, salimos con gozo, porque hemos encontrado el manantial de agua viva en el Señor. Y por esa razón es que levantamos las manos y alabamos y glorificamos al Señor. Es que lo hemos sentido, lo hemos experimentado, lo hemos encontrado al Señor. Hemos encontrado el manantial de agua viva que nos calma la sed. Y ahí tenemos. La primera vez que llegamos, muchas veces llegamos a una asamblea y no íbamos ni muy de buen gusto. A veces nos llevaban como empujaditos, vamos, y uno pues no, que sí, y llega a la asamblea y ya la siguiente asamblea ya no necesita empujoncito, ya él está diciendo no vamos a ir allá, no vamos, allá le gustó. ¿Qué pasó allí? Encontró el manantial de agua viva, ese manantial de agua viva del Señor que le está calmando su sed, que le está quitando la sequía que tenía en el alma. Por eso el Santo Padre, San Juan Pablo II, aconsejaba a las personas que iban a la asamblea, a los que estaban en una asamblea, decía el Santo Padre de esta manera, de modo especial decía, sigan amando y haciendo amar la plegaria de la alabanza, forma de oración que responde inmediatamente que Dios es Dios. Y le canta por él mismo, le da gloria por lo que él es, más que por lo que él hace. El Santo Padre nos decía, San Juan Pablo II, sigan amando y hagan amar la plegaria de la alabanza. Y eso es lo que hacemos en la asamblea de oración. Invitamos a la gente a que alabe a Dios, a que le rinda alabanza, adoración al Señor. La asamblea de oración también, mis queridos hermanos, no solamente es una unión física, no solamente nos juntamos en la comunidad, en la parroquia, no solamente es porque vamos a estar físicamente juntos o presencialmente, no, es la unión de fe y amor.
que proviene de vivir en Cristo, que proviene de vivir por Cristo. Es decir, cuando estamos en la asamblea, estamos unidos, sí, estamos físicamente, claro, pero más que físicamente, nuestra asamblea está unida por la fe y por el amor que viene de vivir con Cristo y por Cristo. Estamos ahí por el Señor, estamos, claro, no toda la gente lleva la misma idea, pero cuando ya llegó la primera vez y experimentó cuán grande es el Señor, se suelta la alabanza en su corazón. Entonces cada reunión que tiene, cada momento que va y llega a la asamblea, va no por la unión física, no porque va a ver a su primo, a su prima, a su tío, no porque va a ver al hermano fulano, no, llega porque Cristo le llama, es la unión de fe, es la unión de amor. Y todos estamos ahí con ese sentido. Entonces, gracias a la oración comunitaria de los salmos, la conciencia cristiana, decía San Juan Pablo II, ha recordado y comprendido que es imposible dirigirse al Padre que está en los cielos sin una auténtica comunión de vida con los hermanos y hermanas que están en la tierra. Entonces, cuando estamos allí, físicamente es cierto, pero estamos unidos por esa fe y por ese amor de Jesucristo. También la oración comunitaria de la Asamblea de Oración de Renovación Carismática da principio a una espiritualidad de la comunión. Cuando alguno de los que están participando abre su corazón y lo entrega a Dios, todos nos alegramos, claro que sí. Porque yo no sé si usted ha sido partícipe en alguna asamblea de oración de renovación carismática, pero cuando llegamos a la asamblea de oración y de pronto llegaron gente por primera vez, gente nueva que nunca había estado en una asamblea de oración, y de pronto aquella persona es tocada por el poder de Dios y se quiebra delante del Señor y da testimonio que el Señor lo tocó, que el Señor le ha hecho una obra maravillosa en su vida, que ahora de ahora en adelante ya no va a dejar de asistir, va a seguir asistiendo a la comunidad. Todos nos alegramos y todos decimos, gloria a Dios, bendito sea Dios. Nos alegramos. ¿Por qué nos alegramos? Porque ese participante que llegó por primera vez abrió su corazón y lo entregó a Dios. Por eso la oración comunitaria en la asamblea da principio a una espiritualidad de comunión. Hay un documento en nuestra iglesia que es el documento de Aparecida. No sé si usted lo habrá leído, lo sabe de él, pero es un documento del Consejo Episcopal Latinoamericano. Ese documento de Aparecida, en el numeral 362, menciona lo importante que es una asamblea de oración. Y dice estas palabras textuales: por eso se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea. Las palabras que nos dice el documento de Aparecida dice que es imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria. Y es lo que hacemos en una asamblea de oración de renovación carismática. Tratamos de que los espacios sean cálidos, que haya esa oración sea sabrosa, que se sienta, que nos alimente, que el Espíritu venga y nos inunde con su presencia, y que los testimonios que da la comunidad, en la comunidad, X persona o la persona que llegó por primera vez, y si va a dar un testimonio, ese testimonio sea un atractivo para que nosotros seamos unidos todos en un mismo espíritu, para que el mundo crea. Por eso, mis queridos hermanos, la asamblea de oración es también un lugar propicio para compartir con sencillez, con gratitud, las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y entonces cuando nosotros compartimos con sencillez, con gratitud, lo que Dios ha hecho en nosotros, porque cada 8 días se reúnen en la comunidad,
Si a los 8 días viene de nuevo a la asamblea y dice, hermano, en estos 8 días, qué maravilloso, el Señor me respondió, hizo maravillas en mi vida, hizo maravillas en mi familia, el Señor me ha dado respuesta de lo que yo andaba buscando. Entonces, cuando nosotros compartimos con sencillez, con gratitud esas maravillas de Dios, da motivo también para que haya una edificación espiritual en toda la comunidad. Pues todos los hermanos tienen la oportunidad también de manifestar con el ejemplo y el testimonio la persona nueva de la que se han revestido por la acción del Santo Espíritu. Gloria a Dios. Por eso, como dice la Escritura, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando hemos sido tocados, alcanzados por el poder del Señor, nosotros no podemos callar. Tenemos que hablar de lo que Dios ha obrado. Y eso ha pasado en las asambleas de oración. En una asamblea de oración siempre va a haber 1 o 2 hermanos que dan testimonio de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor realizó. Es más, por esa razón estamos aquí después de tantos años de venir y nunca nos hemos ido. Es más, nos hemos ido metiendo más en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en una ocasión llegamos a la asamblea, fuimos tocados, alcanzados por el poder del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos hace dar testimonio y de seguir viviendo en su luz, en su gracia. Porque las asambleas de oración también, quiero decirles esto, las asambleas de oración de renovación carismática también están impregnadas, están llenas de la presencia y de la intercesión de la Santísima Virgen María. Sí, porque estaba la Virgen María en la primera comunidad cristiana. Estaban reunidos, ahí estaban con los apóstoles, con María, la Madre de Jesús, con otras mujeres y los hermanos. Entonces, cuando estamos reunidos en la asamblea, hay una presencia amorosa, una presencia dulce de la Santísima Virgen. ¿Y quién mejor que ella sabe alabar? ¿Quién mejor que ella sabe bendecir a Dios? Ahí está con nosotros la que dijo, mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en el Dios que me salva. Maravillas ha hecho en mí el poderoso. Allí está con nosotros, en una asamblea de oración de renovación carismática. Ahora, quiero presentarles este punto bien claro también. Estas asambleas de oración son la actividad central de renovación carismática. Hay otras actividades que la renovación carismática realiza. Realizamos retiros de iniciación, retiros de vida en el espíritu. Realizamos retiros de crecimiento. Realizamos diversas obras. Hay diversas actividades de evangelización que podemos realizar como renovación carismática. Pero la actividad central de renovación carismática es la asamblea de oración. Pero siempre tenemos que recordar esto. Óigame bien, que antes de ser miembros de renovación carismática, antes de ser servidores de renovación carismática católica, somos católicos. Somos católicos. Y que el centro de todas nuestras actividades va a ser la Sagrada Eucaristía. Acuérdese de esto. La asamblea de oración es la actividad central de renovación carismática. Pero antes de ser miembros de renovación, somos católicos. Y el centro de todas nuestras actividades, incluyendo nuestra asamblea de oración, va a ser la Santa Eucaristía. Asistir a comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús tiene que ser parte esencial de nuestra vida cristiana como servidor de Dios, como miembro de una comunidad de oración. Será el comulgar el cuerpo y sangre de Jesús. Debe de ser esencial para nuestra vida cristiana. Pero como miembros de la renovación carismática, tenemos varias actividades pastorales. Y estas las hacemos con mucha alegría, impulsados por el Espíritu, con gozo en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, hacemos otras actividades
que llevamos a cabo en la comunidad. Pero la actividad central propiamente dicha de nuestro apostolado carismático es la asamblea de oración. La asamblea de oración son una de las actividades fundamentales de renovación carismática en el Espíritu Santo. Y como dije, son una reunión de oración pública, donde participan aquellos que han recibido la evangelización fundamental o aquellos que empiezan a querer recibir la evangelización fundamental, llegan allí. ¿Y cuál es el propósito de la asamblea? La oración espontánea de alabanza en común y la edificación mutua. Tiene un propósito nuestra asamblea, es alabar a Dios de una manera espontánea, en forma comunitaria, y la edificación de unos a otros durante esa noche de oración o durante esa tarde o durante ese día de oración. Y quiero referirme a algunos de los que fueron precursores de la renovación carismática católica a nivel latinoamericano. Uno de los precursores de la renovación carismática católica a nivel latinoamericano fue Monseñor Uribe Jaramillo de Colombia. Y Monseñor Uribe Jaramillo ha dejado varios libros escritos muy buenos en cuanto a la espiritualidad o en cuanto a lo que es la renovación carismática. En uno de esos libros, él decía, la asamblea de oración es el lugar donde se dan y se ponen en práctica todos los carismas, ya que ahí asisten los crecidos en la fe, los nuevos y los que van a medio camino. Pero la asamblea de oración es el lugar donde se dan y se ponen en práctica los carismas. Y cuando hablamos de la renovación, mis queridos hermanos, no estamos hablando de un grupo aislado, sino de todos los grupos que con su presencia enriquecen la vida de las demás personas, ya sea aquí, ya sea allá, ya sea en la China, ya sea en Centroamérica, ya sea en Europa, en Asia, etcétera. En diferentes partes hablamos de grupos que con su presencia han enriquecido la vida también de la iglesia. Algunas personas les gustan ciertas cosas de la renovación, yo entiendo. Hay gente que les gustan los cantos. Dice, no, es que a mí me gustan los cantos, mire qué alegres. Sí, a otras personas les gustan como testimonios o algunas predicaciones. Y quisieran cosas de la renovación, pero a veces no quieren asistir a la asamblea. Y no le encuentran sentido a eso, dice. Pero la renovación, mire, sin las asambleas de oración promovidas por el Espíritu Santo, no sería lo que hoy es una corriente de gracia. La renovación sin las asambleas de oración, que son guiadas, promovidas por el Espíritu Santo, no sería lo que es hoy. Porque el llamado que recibió la renovación carismática en la iglesia se dio dentro de ese estilo de oración. En esa oración de alabanza, en esa oración comunitaria, en esa oración de unión de fe y amor por Cristo. Ahora, es importantísimo que nosotros también conozcamos en cuanto a esta dimensión de las asambleas de oración, que hay diferencia entre la palabra grupo de oración y asamblea de oración. Les hablo de esto porque es común escuchar en algunos servidores de renovación carismática decir, nuestro grupo de oración es el día tal. Otras personas o otros servidores en otras comunidades dicen, nuestra asamblea de oración es en tal fecha o en tal día. Tanto el uno como el otro se están refiriendo a esa actividad central de la renovación carismática. Tanto los que dicen como grupo de oración, el grupo de oración va a ser tal día, como los que dicen la asamblea de oración va a ser tal día. Yo sé que tanto los unos como los otros
quieren decir la misma idea. Están diciendo lo mismo porque no saben cuál es la diferencia entre grupo de oración y asamblea de oración, o entre una actividad y la otra. Pero un grupo de oración y una asamblea de oración de renovación carismática tienen algunas acciones diferentes, pero que están bajo el mismo poder del Espíritu Santo. Yo quisiera conducirlos hoy para que tengamos hoy una claridad en cuanto a lo que es grupo de oración en renovación carismática y lo que es asamblea de oración de renovación carismática. Vayamos primero al grupo de oración. Grupo de oración es el conjunto de personas, fíjese bien, grupo de oración de renovación carismática es el conjunto de personas que, habiendo tenido un encuentro personal con el Señor y habiendo recibido la experiencia de la unción del Espíritu Santo, están juntas, reunidas con el propósito común de fortalecer, de crecer, de desarrollar a través de la oración en común la palabra de Dios, el diálogo, el testimonio sincero, el ejercicio de los dones espirituales y la acción de los carismas para beneficio de la vida de apostolado, tanto personal como comunitario. Ese es el número uno de lo que es el grupo de oración. Estas personas, dice, han tenido un encuentro personal con el Señor. Han recibido la experiencia de la unción del Espíritu Santo. Se reúnen con el propósito de fortalecerse, de crecer, de desarrollar a través de la oración, la palabra de Dios, el diálogo, el testimonio y el ejercicio de los dones espirituales, como la acción misma de los carismas. Ahora, ¿qué es una asamblea de oración? Quiero hacer la diferencia. Allá dije algo, ahorita les voy a explicar lo demás. Asamblea de oración de renovación carismática es la convocación general de personas, las que hayan tenido o no la experiencia viva de Dios, se reúnen atendiendo una llamada divina con el propósito de tener un encuentro personal con Cristo Jesús a través de la oración de alabanza, de la palabra de Dios, de la reflexión y la puesta en práctica de este a nivel personal, familiar y comunitario. Aquí va la diferencia. Entonces vamos a decir que un grupo de oración, esta reunión es para aquellos que ya tuvieron la experiencia de Dios, que a través de un retiro de iniciación cristiana o un seminario de vida en el Espíritu, o sea, las personas que ya se consideran servidoras y que se juntan como grupo de servidores, este es el grupo de oración de la comunidad. Los integrantes de este grupo de oración son hermanos y hermanas que ya no se sorprenden, que ya no se asustan por la manifestación carismática, sino que al contrario, en este grupo claman porque haya más crecimiento en la vida del Espíritu y que haya más desarrollo de los carismas y buscan un mayor conocimiento de la gracia de Dios para la vida personal y comunitaria. En ese grupo de oración es donde se va a discernir las acciones, las mociones del Espíritu Santo para el mejoramiento pastoral de lo que va a ser la Asamblea General de Oración de la comunidad. Aquí dentro de este grupo de servidores y el dirigente van a orar, van a clamar por una nueva unción del Espíritu Santo para toda la comunidad cristiana que se va a reunir en lo que le estamos llamando Asamblea de Oración Carismática. Este grupo de servidores que están reunidos en el grupo de oración
son los que están rogando al Espíritu Santo para que ilumine a la conducción y el desarrollo de la asamblea de oración que vendrá tal día o tal hora en la comunidad. Y durante esa reunión, el grupo de oración a la luz del Espíritu Santo va a hacer tiempo para decir también quiénes van a ser los responsables de conducir la asamblea. Allí en este grupo de oración eligen el equipo, eligen los que van a estar coordinando la oración de la noche, los que van a estar llevando la lectura, la música, de cuáles alabanzas van a tocar dentro de esa asamblea. Es aquí en el grupo de oración donde se cuece todo esto, se pone a trabajar todo esto. Aquí están los preparatorios de todo eso. En el grupo de oración que está formado por gente, por servidores, gente que ya tuvo experiencia del Señor, gente que ya tuvo un retiro de iniciación cristiana, que ya vivió ese seminario de vida en el Espíritu. Entonces, como integrantes del grupo de oración, van a ser ellos los primeros en dar testimonio para que la gente que llegue a la asamblea vea cómo y de qué manera el Señor los está tomando como ejemplo también para que otros puedan crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Ahora, quizás se pregunte por qué no es conveniente que alguien, porque aquí es un punto importante, en este grupo de oración que está formado solo por personas que ya tuvieron una experiencia de Dios, ¿por qué no puede llegar a este grupo una persona que no ha tenido una experiencia de Dios o que no ha vivido un retiro, un seminario de vida en el Espíritu? Quizás se pregunte, ¿por qué? Porque no es conveniente. Y le voy a decir por qué, cuál es la razón. Porque la persona que no tiene esa experiencia del Espíritu, que no ha tenido experiencia de la efusión del Espíritu, le va a resultar inentendible, incluso hasta escandaloso, y de locura o de motivo o de burla las expresiones, las emociones de cada uno de los que están orando, que están clamando al Señor. Entonces, cuando la gente está allí orando al Señor, pues claro, puede suceder que alguien hable en lenguas, ora en lenguas, alguien cantó en lenguas, y la persona, como nunca ha tenido una experiencia de esta, va a salir más escandalizado y quizás hasta curado de espanto, como decimos, no quiera volver nunca más ni a la asamblea de oración. Pero aquí donde están solo hermanos que han crecido, que tienen el conocimiento de la gracia del Espíritu, de los carismas del Espíritu, crecen en esa presencia y no se admiran el uno al otro. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la primera comunidad cristiana? Eso fue lo que pasó. La gente que estaba afuera, ¿qué pensaban de los discípulos? Cuando empezaron a orar en lenguas, cuando clamaban al Señor o cuando estaban orando espontáneamente. Yo me imagino que en ese Pentecostés algunos lloraban, algunos reían, cantaban, pero la gente que estaba afuera decían que estaban borrachos, porque no entendían lo que estaba sucediendo. Por eso es que en el grupo de oración, formado solamente por servidores, no puede ingresar o no podemos llevar a una persona que no ha vivido o que no ha tenido la experiencia de la vida del Espíritu a través de un seminario de vida en el Espíritu, de un retiro de iniciación cristiana. No podemos, porque esa persona puede salir más escandalizada por la manera que ustedes oran, por la manera que estamos orando. Entonces es necesario que esas personas que nunca han tenido una experiencia puedan asistir a la asamblea de oración. Es así. Aquí es abierta para toda la comunidad. Y en esta asamblea de oración, ahí Dios, a través del poder de su Espíritu, Él se va a encargar. Él se va a encargar de hacer vivir esa experiencia a quien esté dispuesto a entregar su corazón a esa presencia de su Espíritu, como sucedió en Pentecostés. Por eso es de recordar que los primeros discípulos, después de que estuvieron en el grupo de oración inicial del cenáculo, pasaron al desarrollo de la asamblea, porque después de que fueron llenos del Espíritu Santo, acuérdense, hubo una asamblea, y entonces habían más de 3,000 personas.
es cuando entonces San Pedro empezó a predicar. Es cuando el apóstol San Pedro y los 11, dice, se pusieron de pie. Se dirigieron a toda la multitud, entre quienes la mayoría no habían experimentado esa unción del Santo Espíritu como ellos. Pero al final de esa junta comunitaria, al final hubo testimonio, hubieron cambios de conducta que eran obradas por la gracia poderosa del Espíritu Santo. ¿Ve la diferencia? Por ejemplo, allí en Pentecostés se dan las dos acciones. Una, la del grupo de oración, que estaba conformado por los apóstoles y otros discípulos, en unión de la Santísima Virgen María y otras mujeres, estaban orando. En ellos no hubo ninguna sorpresa. La presencia del Santo Espíritu los envolvió y entre ellos estaban gozosos, bendecidos. Pero la gente que estaba afuera estaban diciendo que estaban mal, que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían esto, no habían experimentado esto. Pero eso sí, después los reúne, la comunidad se reúne, San Pedro y los 11 se ponen de pie y comienzan en esa otra actividad que le llamaríamos la primera asamblea carismática. Y ahí sí, ahí empezaron a experimentar el poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Su corazón estaba compungido, estaban afligidos en el interior. ¿Qué debemos de hacer para vivir? Ahí les dice, bautícese en el nombre del Señor. Ahí comienza la predicación hermosa de San Pedro, que les lleva y les conduce a tener esa presencia maravillosa de Dios. Ahora, la asamblea de oración tiene una finalidad. Cuando hacemos esta actividad central de renovación carismática, la finalidad de la asamblea de oración carismática católica es la de que toda la comunidad presente, toda esa comunidad que está bajo la acción del Espíritu Santo, que tengan una experiencia de Dios vivo. Por eso cuando llevamos a alguna persona que nunca ha estado en una actividad de esta, gloria a Dios, porque allí el Señor se va a encargar de hacer eso. El Señor se va a encargar de hacer que la persona experimente su acción, experimente la acción de su espíritu. Y mediante esa oración espontánea de toda la comunidad. Aquí en la asamblea de oración, nosotros los servidores tenemos que unirnos y meternos en medio de la gente y alabar a Dios y alabarlo a Dios así con nuestras propias palabras. Y en esa oración espontánea que hacemos, la gente también se une. Algunas personas llegan que nunca han orado, pero cuando lo miran a usted que levantan la mano, ellos apenas la levantan, pero sí, así comienzan y así van levantando poco a poco sus manos al cielo, alabando a Dios, y de pronto, aunque no tengan muchas palabras, lo oyen decir a usted, la oyen decir a usted, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, y ellos piensan a decir lo mismo, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, y allí el Señor aprovecha para hacer su obra, para llevar esa presencia suya a través del Espíritu al corazón de las personas. Otra de las finalidades que tiene la asamblea de oración es de fortaleza, es fortalecer a las personas. Cuando llegan a la comunidad cuando se está realizando la asamblea, no solamente llega gente ya bien fortalecida en el Señor, no, llega gente muy afligida. Algunas personas llegan con muchos problemas difíciles. Algunas personas que han llegado matrimonios que están a punto de separarse. Personas que tal vez acaban de perder un ser querido, un ser amado. Llevan el corazón herido, dolido, enfermo. Llevan el alma enferma. Varias personas. Y cuando llegan allí en esa asamblea, uno de los propósitos de la asamblea es también que esas personas se fortalezcan con el encuentro de Dios vivo, que a través de la oración espontánea de toda la comunidad vayan formando parte de una auténtica comunidad de vida, una comunidad que se compromete también con el desarrollo pastoral de toda la comunidad. Esa comunidad de oración es donde se comienza a ver también los futuros servidores que van a estar, no solo de renovación carismática, sino de toda la parroquia, de toda la diócesis. En muchas asambleas de oración ha llegado gente que hoy por hoy,
son inclusive diáconos, sacerdotes, religiosas, gente que pasó por un grupo de oración la primera vez. Esa es una de las finalidades centrales también de la renovación carismática, que se fortalezca ese encuentro, que haya fortaleza en ese encuentro. Por eso, queridos hermanos, y la fuerza que nos atrae a la asamblea de oración es el poder del Espíritu Santo. En el catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el número 683 dice: la Iglesia nos recuerda la primera carta a los Corintios y dice: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el influjo del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios, palabra pulsada por el Espíritu Santo. Nadie puede ni siquiera decir Jesús sin el Espíritu de Dios. No nos anima. Y la palabra de Dios nos dice siempre la verdad. Por eso siempre algo necesario, algo que hay que descubrir y tras lo cual hay que elegir y vivir, es esa presencia del Espíritu. Entonces, ¿quién nos atrae? ¿Quién nos lleva a vivir la asamblea? Es el Espíritu Santo. Por eso la carta a los Gálatas dice: Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Y eso es lo que repite el catecismo cuando dice que nadie puede llamar Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu. Mis queridos hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu. Ya estamos pronto a tener la gran asamblea de Pentecostés. Vivámosla, experimentemos su presencia, abrámonos a los dones, a los carismas del Espíritu. Pensemos que el Señor quiere en esa hora, en ese tiempo, en este tiempo que estamos, también tocarnos. Ninguna persona puede buscar a Dios ni orar si el Espíritu no lo impulsa desde adentro. Por eso, abrámosle el corazón al Espíritu. La oración es Dios actuando en nosotros y es obra del Espíritu. Y el Espíritu es el que viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como nos conviene, como dice San Pablo. Entonces, pidámosle al Señor. Él es el que el Espíritu Santo es quien nos precede y quien nos despierta a nosotros el don de la fe. Esa fe que ha sido donada, que no solo la da Dios, sino que también la actúa Dios, la tiene que despertar Dios en nosotros. A través de la asistencia a una asamblea de oración, el Espíritu Santo va a despertar esa fe en usted. Vamos a pedirle al Señor en estos minutos que quedan, vamos a clamar esa presencia del Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestros corazones hoy. Ven, Santo Espíritu de Dios, toca, Señor, a cada uno de mis hermanos. Especialmente, Señor, aquellos que han estado de capa caída, aquellos que han estado alejándose de tu camino. Manifiéstate, Espíritu Santo, enciende de nuevo en sus corazones ese fuego de tu amor. Quema toda basura, quema toda escoria que no es compatible con tu gracia. Derrama tu bendición, Señor, abundante en el corazón de mis hermanos. Manifiéstate, Señor, con tus carismas en la vida de ellos. Tú conoces la situación que vive cada familia que está atendiendo este programa, que está atendiendo este sistema, Señor, que está atendiendo esta plataforma. Manifiéstate poderosamente en sus vidas. Inúndales con tu presencia. Que te conozcan a ti, Padre Santo, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo por medio de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, enséñanos. Queremos conocer más de Jesús. Espíritu Santo, ven, ilumínanos. Queremos andar los caminos de Dios. Espíritu Santo, ven, levántanos si estamos caídos. Fortalécenos, Señor, si estamos débiles. Tú que conoces, Señor, a los hermanos servidores que han caído en debilidad, levántalos de nuevo. Vuélveles a encender su corazón. Vuelve a darles ese fuego, Señor, que se había venido apagando. Levántalos de nuevo para que den testimonio, para que puedan decirle al mundo, Señor, que tú eres el Dios poderoso, el Dios de la vida, y que otros crean para la gloria de tu santo nombre. Padre Santo, Padre amado,
Te doy gracias de todo corazón por este momento. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición del Señor con ustedes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.